Latinoamérica, un verdadero gusto volver a saludarles. Hemos llegado de las vacaciones y con muchas ganas de recorrer América Latina y el mundo entero. Espero que usted esté bien al otro lado de esta pantalla y si me lo permite, nos vamos directamente hasta Perú. Nuestra compañera de labores, Carmen Alvarado, nos contacta. La mirada puesta en la visita del Papa León XIV. Carmen, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para toda nuestra audiencia de América Latina. Un gusto saludarte también, compañero, después de tanto tiempo. Y sí, efectivamente, la mirada está puesta sobre la agenda del Papa León XIV, el sumo pontífice, porque ya lo habíamos dicho el viernes pasado, se ha ajustado la agenda, es decir, no se ha modificado, se ha ajustado en cuanto a las fechas. En un principio se hablaba del 11 al 17 de noviembre, ahora es del 11 al 16, ¿no? Y también lo que ha dicho hoy el canciller Carlos Spa es que la última misa multitudinaria va a ser en la base aérea de Las Palmas, algo que ya habíamos adelantado, pero hoy hemos tenido acceso, digamos, a un programa tentativo, ¿no?, del Papa León XIV. Todavía eso tiene que confirmarse, ¿no?, y tiene también que corroborarse por todo el Consejo. Ahora, tengo entendido que precisamente este 27 de agosto, este jueves, va a llegar esta comisión de avanzada del Vaticano, ¿no?, en horas de la tarde. Seguramente ya en los próximos días tendremos una agenda más cerrada, pero también de acuerdo a nuestras fuentes, de acuerdo a nuestra búsqueda, este es el itinerario tentativo, vamos a decirlo, ¿no? Porque, claro, queremos cada día tener más información sobre la llegada del Papa León XIV. ¿Qué te parece si lo vemos juntos, querido Andy, para que la gente que nos está siguiendo por toda América Latina se dé una idea, ¿no?, de más o menos cómo sería ese itinerario, esta agenda, en qué Sí. ciudad estaría primero? Recordemos que ya se ha mencionado las ciudades de Lima, de Pucallpa, de Chiclayo y de Cusco. ¿Qué te parece si empezamos? Porque de acuerdo a esto, que todavía tiene que corroborarse, pues el miércoles 11 de noviembre llegaría el grupo aéreo número 8, ¿no? Ahí sería recibido evidentemente por las autoridades, luego también habría una actividad oficial en Palacio de Gobierno, donde habría esa reunión, ¿no?, con Keiko Fujimori, y el descanso sería en la Nunciatura Apostólica. ¿Dónde queda la Nunciatura Apostólica? Muy cerca donde yo estoy, en Jesús María, en el distrito de Jesús María, ahí sería su descanso. Pasamos al jueves 12 de noviembre, ¿no? Por la mañana se proyecta que llegaría a Chiclayo. Tendría algunas actividades, que eso ya poco a poco lo iríamos también confirmando. Luego descansaría en el Obispado de Chiclayo. El sábado 14, mira, qué interesante esto para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? A ver. Jueves 12 de noviembre y viernes 13 de noviembre tiene actividades en Chiclayo, 2 días. Jueves 12 y viernes 13 según esta agenda tentativa. El sábado 14 de noviembre, es decir, el sábado, llegaría en la mañana a Pucallpa, donde solamente permanecería Andy 5 horas. Luego, ese mismo sábado, el Papa León XIV iría a Cusco, a la ciudad imperial, donde también hay actividades y donde ya también se han pronunciado, incluso el gobernador regional de Cusco y también el alcalde de Cusco, que es Sacsayhuamán, sería el lugar donde el Papa León XIV, el sumo pontífice, va a ofrecer una misa. El domingo 15 de noviembre por la tarde llegaría a Lima, ¿no? Y el descanso sería en la Nunciatura Apostólica, también en Jesús María, ¿no? Entonces, el lunes 16 de noviembre, lo que sí está confirmado ya por el canciller Carlos Spa es que va a dar esta misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas, donde, por cierto, en el 2018 el Papa Francisco dio también una misa y asistieron aproximadamente 1,5 millones de personas, ¿eh? Esto fue realmente muy fuerte, fue también muy sentido, los fieles, los católicos, siempre presentes ahí, y ahora se esperan más de 2 millones de personas. Claro que son estimaciones, claro que son proyecciones, pero lo cierto es que ya se ha confirmado que el lunes 16 de noviembre sería esta última misa, ¿no? Una misa con un mensaje clarísimo del Papa León XIV, ¿no? Y de hecho, ya desde el grupo aéreo número 8, al término,
viajaría hacia Roma, porque se sabe que ya el 17 de noviembre tiene actividades en Roma, ¿no? Tiene actividades pactadas que no puede dejar de asistir el Papa León XIV. Entonces, digamos que se ha ajustado la agenda, va a ser un correteo, ¿no? Porque Claro. Imagínate, Carmen. estar en Lima, llegar en Lima, luego de eso viajar a Chiclayo 2 días, luego Pucallpa, luego Cusco y luego retornar a Lima para esta misa multitudinaria. Sí, Andy, te escucho. Sí, compañera, te agradezco primero por esta agenda que nos brindaste. Reiteramos, Latinoamérica, estamos a confirmar, esto es la posible, por eso lo decimos en ese tiempo, podría ser así Sí. el recorrido del Papa. Ahora, Carmen, mencionaste algo como una especie de comprensión, así que comprimieron todo ese viaje de León XIV. Esta reducción de la estadía, compañera, ¿cómo se ha tomado en el Perú y a qué más o menos se le estaría interpretando? ¿Una cuestión de agenda internacional, descanso para el Papa? ¿Cómo lo han leído allá? No, aquí de hecho, al ser consultado el canciller Carlos Spa al respecto, dijo que no se había modificado la agenda como tal, que se había ajustado. Claro, lo que vemos que son horas, ¿no? Son horas que antes quizás había un poco más de espacio de tiempo en algunas actividades, ¿no? De lo que también se ha anunciado, porque imagínate, son varias cosas que hay en el itinerario del Papa. Nosotros hemos dado algunas fechas con las ciudades, pero dentro de esos días, por ejemplo acá en Lima, se tendría previsto la visita de una cárcel, de una prisión, de un penal, ¿no? Simbólico. Entonces eso también Carmen, demanda una logística, todo un protocolo, ¿no? Exactamente. En Pucallpa, por ejemplo, un acercamiento con las comunidades nativas, eso también tiene un tiempo de llegada, de reunión. Entonces vamos a ver cómo se maneja esta logística, que sin lugar a dudas es una locura, pero de hecho que tiene que salir a la perfección, porque es la llegada del Papa León XIV y se ha logrado, digamos, ya concretar estas ciudades, a pedido del Papa León, también hace una iniciativa, ¿no? De una propuesta del Vaticano, tiene un mensaje que dar. Recordemos también que el Papa León XIV siempre en sus últimas intervenciones ha hablado de la juventud y también del protagonismo de la inteligencia artificial. Entonces esto va a estar más que interesante, esto va a estar realmente muy, para todos los fieles y católicos es una emoción, pero también de otro lado se espera un mensaje de paz en medio de tantas situaciones que se están viviendo en el mundo. Andy, te escucho. No, sin duda, desde el vamos está la situación de un Papa León XIV que representa al máximo hombre de la fe en la tierra, especialmente simbólico para Chiclayo. Recordemos aquel momento cuando se daba el anuncio y él rompió desde el inicio el protocolo con ese saludo a Chiclayo, no en inglés, en español, dejando un poco muy en claro cuáles eran sus raíces y el cariño que había ganado allí. Así que eso no lo tocamos, no está en duda. Pero, Carmen, desde el lado político me interesa también pensar qué se espera, qué se dice, cómo se interpreta ese mensaje que pudiera dar el Papa León XIV. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, acá en Argentina, cuando hay un Te Deum, Carmen, y que la máxima representación de la Iglesia Católica acá generalmente lanza un discurso que posteriormente analizamos directamente el por qué escogió tal versículo, por qué esa lectura, por qué ese pasaje, y uno se pregunta si el Papa León XIV se reunirá con máximas autoridades en el Perú, hablará sobre corrupción institucional, fragilidad institucional. Más que eso, yo creo que debido a la nueva era, a la nueva administración de Keiko Fujimori, el mensaje va para buscar también unidad en los peruanos, ¿no? Pero para que también el Ejecutivo tome acciones ante situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Cada día reportamos todos los periodistas el asesinato de un conductor, de un chofer, y esto es lamentable, ¿no? Pero también de otro lado, el Papa León XIV seguramente va a dar su visión de Perú, porque recordemos que él ha tenido un trabajo misionero en el norte, donde es muy querido, donde él conoce las grandes diferencias del país. Parece ser que debido a este viaje que ha tenido por todo el territorio nacional, ¿no? Donde, bueno, evidentemente estuvo más en el norte, en Piura, en Chiclayo, conoce muy bien las brechas, las desigualdades. Definitivamente va a haber un mensaje político, pero va a haber un mensaje de unidad, va a haber un mensaje también para toda América Latina, no solamente para el Perú. Ojo, ya las autoridades de Cusco han hablado incluso de la llegada de extranjeros, de chilenos, de bolivianos. Es una proyección real,
¿no? Entonces, también nos estamos preparando desde las fronteras. Ya hay en estos momentos una preparación en curso, en todo sentido, porque hay que tener no solamente los protocolos, los esquemas de seguridad bien planteados por, digamos, la alta investidura del Papa León XIV, sino lo que significa esto para el Perú, para el mundo. Es decir, el Perú va a estar en los ojos del mundo, ¿no? Y va a estar el Papa León con su gente, comiendo, quizás aprovechando, ¿no? También esta oportunidad para probar uno de los ricos potajes que quizás Obvio, extraña Carmen. del Vaticano. ¿Cómo no? Y de pronto también para estar de cerca con esos jóvenes que incluso también es importante aprovechar este momento, querido Andy, y para recalcar a toda nuestra audiencia, y lo dijimos el día viernes, ya se lanzó este voluntariado, ¿no? Para los jóvenes de todas las edades que quieran participar en esta misión llamada Los Amigos de León. Tienen que inscribirse, hay una página web, ellos pueden, por ejemplo, seleccionar en donde quieren apoyar, ya sea en lo que es traducción e interpretación, quizás también apoyar en lo que es resguardo, quizás para apoyar en lo que es el recibimiento. Es decir, hay varias áreas muy interesantes, ¿no? Que lo dimos a conocer y la forma también de cómo pueden postular. Todo es a través de una página web que se ha implementado. Ustedes pueden googlearlo, Los Amigos de León, y sale ahí los pasos a seguir, ¿no? Y luego de eso tienen que presentar algunos documentos como antecedentes penales, como antecedentes policiales, y también una carta de recomendación de un sacerdote, de un padre, de un obispo, ¿no? Entonces, para conocer también a la persona, luego pasan por un proceso de selección y luego los llaman. Y de ahí pues son acreditados, ¿no? Entonces nos imaginamos que también a medida que pasan las semanas, los periodistas también vamos a ser pues analizados, no vamos a ser acreditados, porque esto es un evento que reúne no solamente aquí al Perú como Claro, tal, Carmen. sino que reúne a todos los fieles católicos que seguramente van a decir, bueno, viajo a Perú en esta oportunidad, se va a quedar más tiempo, quizás voy a tener un tiempo para estar en Lima o quizás en Chiclayo, y de pasada conozco Chiclayo, ¿no? Y me quedo ahí, porque son 2 días que se han proyectado para que esté en Chiclayo, y seguramente va a ser muy interesante. Claro. El mensaje, Carmen. la forma, los gestos, Sí. y conociendo al Papa León XIV, de acuerdo a cómo también lo han perfilado la gente que lo ha conocido, la gente que ha compartido aquí, esto va a ser muy lindo. Esto Sí. no creo que ni siquiera va a ser algo vertical, esto va a ser algo de tú a tú, y me parece que este matiz es lo diferente, ¿no? Sí, hermoso eso. Carmen, además, cuando uno piensa en autoridades como el Papa León XIV, uno piensa en protocolo, sin duda alguna. Y entiendo que hay muchísimo protocolo con las comidas, también con la sencillez del mismo León XIV. Ha salido por allí, se ha salido el rumor, Carmen, aunque sea de qué comida peruana le gustaría tener allí sobre la mesa para romper protocolos. Y segundo, Carmen, también preguntarte al respecto de la seguridad que se va a desplegar Sí. esos días. Se habla también de un importante despliegue, ¿no es cierto? Sí. Sí, por supuesto, y de hecho ya se empezó en las fronteras, ¿no? Lo que sí sabemos es que si bien la información es hermética en cuanto a los Seguro. protocolos de seguridad, eso es evidente, debido también a la situación que estamos viviendo, lo que sabemos es que hay un trabajo ya en las fronteras, ¿no? En las fronteras del país, ¿no? Con todos los vecinos. Eso en un primer momento. Ahora, con respecto a la comida, a mí me encantaría también saber, pero yo creo que va a ser comida chiclayana, eso sin lugar a dudas, porque el Papa León XIV ha estado allí y la comida chiclayana es riquísima. Mis padres de Chiclayo, así que conozco muy bien la cultura del norte, ¿no? La comida del norte, y estoy segura que el Papa León XIV no va a desaprovechar ese momento para quizás disfrutar, porque de eso se trata también, disfrutar, recordar y también los pasos, ¿no? Es un poco también de cómo reconfigura sus pasos, dónde estuvo, ¿no? Y cómo ahora, siendo sumo pontífice, lleva ese mensaje, ¿no? Un mensaje que seguramente va a tener muchos componentes, querido Andy, desde la desigualdad, desde la pobreza, incluso temas estructurales, desde la corrupción, pero Claro. también hasta lo que en estos momentos también está en tela de juicio, ¿no? O la forma, el abordaje, y me refiero a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un verdadero debate no solamente académico, ¿no? Es un debate filosófico, es un debate muy interesante que de hecho me parece que va a ser parte también de todo ello, ¿no? Y el contacto con la gente también, eso me parece apropiado, ¿no? Ese contacto que va a tener, eso es lo que también va a llamar la atención.
No, Carmen, seguramente, compañera, el mundo está viendo como la visita del mayor jefe de la Iglesia Católica, el sumo pontífice, pero estoy seguro que la gente en Chiclayo dice, Sí, no, viene uno de los nuestros, y la sí, lectura es distinta. Carmen, qué gusto poder conversar exacto. contigo, compañera. Te extrañaba, debo Totalmente. decirlo al aire. Gracias por la No, información tan exacta siempre de tu país. Te dejo en libertad un ratito. igualmente. Gracias a ti. Gracias.